Buenos días, vamos a hablar sobre el movimiento Ocupa, algo muy presente hoy en día. Y bueno, voy a presentaros a las personas del debate. A mi izquierda, Erlaich del Río, junto a él, Sol Becari. Al otro lado tenemos a Adrián Fernández. El siguiente es Koldo Muguruza. Y por último tenemos a Ana Carreras. Yo soy Enrique Ortiz de Zárate, voy a ser el moderador de este debate. Y bueno, para empezar vamos a definir un poco qué es el movimiento Ocupa, para los que no lo sepan. El movimiento Ocupa es un movimiento social consistente en dar uso a terrenos desocupados como edificios abandonados temporal o permanentemente, con el fin de utilizarlos como tierras de cultivo, vivienda, lugar de reunión o centros con fines sociales y culturales. ¿Qué opináis sobre este movimiento? ¿Estáis a favor, en contra? Yo creo que todo este tema del movimiento Ocupa tiene más bien un carácter político, en el que la toma de un edificio abandonado no es solo un fin, sino que también sirve para denunciar las dificultades que hay actualmente para acceder a una vivienda vacía, vamos. No sé qué opina los demás. ¿Koldo, tienes alguna opinión al respecto? Yo coincido con Sol, la verdad es que es un movimiento con el que simpatizo bastante. Sin embargo, creo que hay mucha gente que no simpatiza con él y más que nada me da la sensación de que la gente no lo conoce realmente, porque mucha gente lo considera o piensa en el hecho de que yo pago una vivienda y por qué otros no. Bueno, realmente el movimiento Ocupa, tal como lo has definido tú, no busca una vivienda para unas personas directamente, sino que lo que busca son tener unos fines sociales, una ayuda social, y deberíamos pensar en eso. Pero actualmente con la crisis sí que es verdad que en otras épocas se utiliza más con fines sociales para crear actividades, ya sea acerca del mismo movimiento Ocupa o sobre otros temas, pero hoy en día la gente no tiene dinero y es verdad que están ocupando pisos para poder vivir, no por... Bueno, supongo que habrá gente que lo haga por pereza, por no trabajar o lo que sea, pero la gran mayoría lo que intenta es simplemente sobrevivir para poder vivir en algún sitio. La necesidad es lo que provoca. Cuando una persona se ve en la imposibilidad de obtener un dinero para pagar un piso, se ve abocada a buscarse un techo donde vivir, y estando presente que hay casas que no tienen dueños, que las inmobiliarias no dan salida, ni los bancos tampoco, se aprovechan de esa situación. Es la propia sociedad que lo genera. Pues precisamente el artículo 47 de la Constitución dice lo siguiente: todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. ¿Creéis que hay gente, ocupas, que se benefician del amparo de esta ley y que podrían causar daño con ello? Siempre hay gente que se aprovecha de las situaciones, eso no se puede evitar. Pero sí que es verdad que hay gente que está en esa situación no por gusto propio, sino porque por H o por B se han quedado en la calle por deudas con los bancos, por falta de trabajo, por lo que sea. Y se ven necesitados de esa ayuda que el propio ayuntamiento o por el ayuntamiento o el gobierno no les ofrece. No les ofrece un alquiler social o una forma de tener un techo donde vivir. ¿Y creéis que hay también gente perezosa o gente que simplemente quiere aprovecharse? ¿Pero dónde no lo hay? Ya, bueno, pero quiero decir... En todos los lugares hay una oveja negra, eso es inevitable. O sea, ¿creéis que es algo aislado? Sí, yo creo que es algo aislado, y hoy en día con los medios de comunicación quizás le den más importancia a esas pequeñas actividades aisladas o personas aisladas. Pero no es el grueso del movimiento. No, dada la situación, yo me inclino más pensar que la gente necesitada es la que busca esos pisos abandonados y los ocupa, y no por pereza, sino porque se han visto en la calle. Precisamente puede haber sido porque los propios bancos les han quitado, les han embargado, y si tú sabes que hay por ahí un piso que es del propio banco, imagínate que tú estás en la calle con tus 3 hijos, pues yo si me viviera esa situación, yo mismo iría allí y tiraría a la puerta.
¿Estás de acuerdo, Adrián? Yo creo que el movimiento Ocupa también tiene una connotación de libertad o un poco anarquismo, en el sentido de que el Estado sí que ofrece muchos albergues que no están completos. Por ejemplo, aquí en Vitoria-Gasteiz hay albergues que hay plazas libres. El movimiento Ocupa, yo creo que más que aprovecharse de la ley también necesitan un toque de libertad también para no tener horarios y para tener una vivienda en la que poder hacer lo que quieran. O sea, ¿creéis que la gente no se conforma, digamos, con lo que sería sobrevivir sin tener su propia vivienda? O sea, lo que hacen es intentar tener los mismos derechos y privilegios que tienen otros españoles que han tenido más suerte y que sí que tienen piso. Sí, yo creo que con la ley esa que dice la Constitución, es cierto que dice que todo español tiene derecho a una vivienda digna. Pero claro, no hablan de respetar horarios, ¿no? Entonces yo creo en eso lo que tú has resumido, que el movimiento Ocupa también busca la libertad esa de tener una vivienda, como tú dices, con todos sus derechos. Que eso no es lo que dice también la ley de la Constitución. Bueno, os voy a leer un ejemplo para ver qué opináis al respecto. Es algo sucedido este mismo verano. Unos ocupas dejan en la calle a un anciano enfermo de 80 años al usurpar su vivienda junto a la central de la policía de Valencia. Y el artículo dice lo siguiente: rabia, impotencia y tristeza son las tres palabras que mejor resumen el estado de ánimo de Nicolás, un anciano de 80 años al que se le usurpó la casa el pasado 23 de julio en la calle José Barbera Falcó, junto a la central de la policía local de Valencia. Una patada en la puerta y el cambio de cerradura bastó para que el propietario de la vivienda se quedara pasmado con la llave en la mano, ya que no podía hacer nada para abrir la puerta. El grupo de individuos que ocupó el piso retiró el cartel que anunciaba el alquiler de la casa mientras el anciano buscaba un electricista para que revisara la instalación de luz. Y dijo lo siguiente: lo que me ha pasado me parece increíble. Me tiran de mi propia casa y no puedo desalojarlos, aunque llame a la policía. Tras recriminar a los ocupas por su acción y pedirles que abandonaran la vivienda, el anciano salió del edificio con lágrimas en los ojos, pero con la esperanza de que la policía podría desalojarlos pocas horas después. El 091 envió una patrulla y los agentes se entrevistaron con el ciudadano, que se quedó perplejo cuando le explicaron que ya no podía volver a entrar en su casa. Empezó a pegar patadas a la puerta, pero bueno, los dos policías le dijeron que así no iba a conseguir nada. ¿Qué os parece esto? Indignante en primera instancia porque han ocupado una casa que en realidad no estaba desocupada, que seguramente hayan entrado en esa casa por los indicios de que tenían el cartel colgado de que lo iban a alquilar, pero bueno, qué mínimo que comprobasen que existiera, porque evidentemente cuando entraron vieron que había un mobiliario, vieron que había comida en la cocina, vieron que había alguien que vivía ahí, y eso no creo que fuera... Es un punto en el historial de los ocupas, pero no creo que sea ¿cómo decirlo?, la tónica habitual de ellos. Creo que es un punto y no más. No creo que haya habido muchos casos iguales. Lo único lo que sugieres en este caso es que entraron y que debieron darse cuenta de que la casa estaba habitada. Yo, según veo en el artículo, parece ser que ellos, según yo creo, ya lo sabían porque aprovecharon que el anciano fue a hablar con el electricista. O sea, yo lo que creo es que aprovecharon ese momento en el que la casa estaba vacía, sabiendo que ahí ya estaba alguien. Bueno, pero habría que saber también si, evidentemente, si ese anciano iba con un electricista a esa casa, igual la estaba reparando para poder alquilarla mejor y tenía otra vivienda. Entonces la noticia no sé si es muy real cuando dice dejaron a un señor de 80 años en la calle. Eso de en la calle, no sé, y eso de usurpar, la noticia la veo un poco connotativa, a recriminar al movimiento Ocupa. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué los policías no podían sacar allí a los ocupas? Si alguien ha ocupado un piso, los policías no pueden directamente sacar a la gente que está dentro, no pueden entrar y forzar. Tienen que verificar que todo lo que se dice es cierto, tiene que haber un proceso penal. Que Una lo he orden dicho. de desalojo, vale, es algo judicial. Pero eso no implica que, por ejemplo, en un mes o así no pueda recuperar su casa Depende de las circunstancias, del juez, depende de muchas cosas. ¿Cuánto tiempo pase el juicio? ¿Puede ser un juicio rápido o puede ser un juicio que le lleve 2 años? Y de todos modos creo que hay una ley, no sé si estoy muy acertado, que dice que si tú tienes un hogar
a pesar de haberlo ocupado y no ser tu propiedad, no te pueden echar. Es el caso, por ejemplo, de los padres que sus hijos les maltratan, o sea, y tienen unos hijos que son la mierda y no les pueden echar de casa porque no, o sea, porque es su hogar. En ese caso les tienen que dar si les dan un plazo sí que pueden llegar a echarles, lo que pasa es que tienen que darles un plazo y Un demás. plazo para que encuentren Y hogar tendrá que haber y que no se puede pruebas, echar una inmediatamente. investigación, y esa investigación lleva su tiempo. Y claro, luego tendrá que haber un juez que tenga que valorar ese caso. Entonces yo me imagino que será el mismo caso que en muchos Claro, casos ocupas. hablamos de tiempos que tienen que llevar la administración para llevar a cabo una orden de desalojo, en este caso, en los dos casos, vaya. Conozco un caso que hubo hace escasos 2-3 años, cuando empezó la crisis estuvo en su momento más álgido. Una persona se tuvo que ver desahuciada por el banco y según entregó las llaves al banco, se fue la policía con esto, pegaron 2 patadas a la puerta, pusieron una nueva cerradura y estuvieron ocupándola durante cierto tiempo, hasta que les volvieron a desalojar. Porque sabían perfectamente que esa vivienda estaba desocupada porque era la suya. Bueno, ahora que hemos empezado un poco a hablar de por qué no se les puede echar, por qué se tarda en echarles y demás, yo me he estado informando y antes de 1996, no hace tanto, el Código Penal era diferente, en ese año se cambió y era más difícil todavía echarse a alguien que ocupaba una casa o algo. No se llevaba por lo penal, se hacía un juicio civil y claro, por lo tanto, las represalias eran mucho peores. No había una ley en contra del ocupismo como tal, sino que si te habían ocupado una casa, lo que tenías que hacer era le denunciabas por otra cosa. Allanamiento. Allanamiento después de esta ley se empezó a hacer con allanamiento y más que ya más grave y ya son procesos penales. Entonces, claro, al ser procesos penales ya la gente se lo empezó a pensar más y empezó a haber menos ocupas y demás. Claro, luego llegó la crisis y francamente yo estoy seguro de que hay mucha gente que antes que vivir en la calle prefiere arriesgarse a ocupar un piso e incluso acabar en la cárcel. Por lo menos hay un techo. ¿Estáis de acuerdo? Yo sí, eso, obviamente si, imagínate una familia que tiene niños pequeños, yo preferiría meterme en una casa ocupa que tener a mis hijos en la calle. Yo no me lo pienso. Ni me lo plantearía. Bueno, hay muchos casos similares al que os he contado antes, el de Nicolás, pero también hay otros casos que no son así, que la gente, pues eso, se mete en pisos desocupados, como bien habéis dicho antes. ¿Vosotros creéis que el Estado español está garantizando el derecho a sus ciudadanos a tener una vivienda digna? No, porque hay mucha vivienda que no tiene ocupación y hay mucha gente que no puede disponer de esas viviendas, ya bien sea por un alquiler social que ofrezcan los bancos o los propios ayuntamientos para poder vivir en esas casas, pero no existe esa oferta por parte de los ayuntamientos. La gente se ve abocada a tener que acudir a albergues antes que acudir a una solución que sería pagando ellos, porque hay gente que sí que trabaja y consigue dinero, pero no consigue lo suficiente como para pagarse el alquiler de una casa, pero sí que podría permitirse pagar un alquiler social, que los bancos y ayuntamientos sí que se pueden permitir ofrecer. ¿Tú crees que el gobierno no está invirtiendo el dinero en dar una vivienda digna, un dinero que podría invertir en eso y no invertirlo en otras cosas, por ejemplo? Sí, desde luego. Yo no creo que sea cuestión de dinero, es más cuestión de voluntad, de querer hacerlo. Es decir, las casas están ahí y no hay que invertir dinero en ellas, ya están hechas. ¿Y no crees que eso podría plantear mucha polémica por parte de quienes pagan un piso? Podría plantear mucha polémica por parte de quienes han invertido en un piso. Quien ya ha pagado el piso. Cuando tú pagas una primera vivienda no estás buscando especular con ella, por tanto no creo que llegue a crear mucha polémica. Pero no por especular con la vivienda, sino simplemente por el hecho de que una persona busca un trabajo, imagínate que con ese trabajo no le llega, tiene que trabajar más horas, que ahora sucede mucha gente está metiendo las extra y lo está pasando mal, llega muy ajustado a fin de mes y todo para pagar la hipoteca y de repente
su vecino ha ocupado el piso de arriba y está viviendo gratis. No, No no sea estamos porque hablando de quiere. ocupar un piso y vivir gratis, estamos hablando de un alquiler social, como ha dicho Erlaich, de algo que se ajuste a las posibilidades económicas de la persona concreta que está viviendo en ese piso. Sí, sí, pero claro, pero el alquiler social ahora mismo, o sea, el problema es que están dando en los pisos